Invitado hasta ahora. Sí, señor. Le vale el nombre, señor, nombre completo. David Andrés Luna Sánchez. Tiene nombre como de futbolista, ¿no? Sí. David Andrés Luna Sánchez. Y juega de bien. delantero. Juega muy bien. ¿Y de goles? De ¿también? goles, vamos a hablar de ese tema. Bueno, nos encontramos con el precandidato presidencial David Luna, quien nos va a contar qué es lo que está pasando en el país, cómo podemos ayudar para que nuestro país sea mejor y cuáles son sus propuestas. David, tenga usted el mejor de los días. Oiga, Ricardo, muy buenos días para usted y también para Jorge Luis. Un honor, un placer estar hoy con ustedes, con Yopal, con Casanare, departamento y ciudad que quiero mucho, que visito con frecuencia. Y sí, estamos acá en el ejercicio para llegar y poder servir como presidente de la República. Yo renuncié en el mes de enero al Congreso, al partido, y estoy recogiendo firmas para que sean los ciudadanos los que me den la oportunidad de inscribirme, porque yo sí estoy convencido que el país requiere una renovación generacional, pero también regresarle la dignidad a la política. Y tengo 50 años y de mis 50, casi 28 le he dedicado al servicio público sin una sola investigación, sin una sola sanción, sin un solo escándalo de corrupción, pero más importante que eso, siempre ejecutando de manera correcta, como por supuesto lo hicimos en el departamento del Casanare cuando tuvimos la fortuna de ser ministros de tecnología, instalando zonas Wi-Fi y por supuesto entregando con los impuestos de los colombianos computadores y tabletas para alumnos y profesores. Venga, David, todo el mundo dice que pasar por el tema público es inevitable, que se tengan investigaciones y se tengan escándalos. Usted dice que no los ha tenido. ¿Cuál es la fórmula? Pues ustedes pueden entrar a internet, es más, les pido que lo hagan, busquen quién es David Luna, qué ha hecho David Luna, cómo lo ha hecho, y yo creo que uno tiene en lo público que entender tres cosas. Lo primero, la política es el arte de servir, no la actividad para servirse. Si usted quiere hacer plata, negocios, o quiere ser famoso, pues dedíquese a otra cosa. Lo segundo, yo creo que haber comenzado desde la base, como miembro de una junta de acción comunal, como miembro de una corporación de vecinos, y haber escalado peldaño por peldaño, permite conocer y entender el sector público. Y lo tercero, pues entender que mi único patrimonio es el nombre, y yo tengo 2 hijos chiquitos, Julieta y Alejandro, y les quiero dejar ese patrimonio, que los niños se sientan orgullosos de su papá, no que se escondan cada vez que le hablan de su papá, porque es un político torcido, o amangualado, o cosas por el estilo. Y yo siento que uno tiene que tener principios y valores que fueron los que me enseñaron en la casa y nunca voy a entregarlos. Prefiero perder una elección antes que cambiar mis líneas rojas, que las tengo muy claras y establecidas. Bueno, pero la tenía rojas y azules porque era de cambio radical con nosotros los conservadores. Pero David, ¿qué le propone usted al país? ¿Va a entrar usted en la misma diatriba de decir que todo lo de Petro es malo porque se ha ido enmarcando como esa polarización? ¿Cree usted que el centro aún es posible? Mire, lo primero que yo quiero contarles es que uno no tiene que gritar e insultar para hacer política. Yo no voy tras los likes de TikTok o de Instagram, yo voy tras el sentido común. Y arranco con hacerle una pregunta a sus oyentes. ¿La izquierda les paga la luz? ¿O la derecha les paga el agua? ¿O el centro político les llena la nevera? No, lo hace cada uno de ustedes con el sudor de su frente. Lo que necesitan es un líder, un presidente que ayude a crear condiciones para mejorar, por ejemplo, el salario, la inversión y obviamente algo tan importante como la seguridad. Mire usted que en estos momentos en Yopal tenemos información de que el famoso gota a gota, que es un negocio de los narcotraficantes, de los mafiosos, deja 2 heridos, sicarios en moto y un muerto. Disparan con armas. ¿Ah? Y un muerto además, ya llevamos un muerto también. Sí, exacto. Y después echemos un poquito más para abajo y podemos ver que lo que está pasando en materia de inseguridad en un departamento que recuperó la seguridad como era Casanare o como es Casanare, pues vive momentos muy difíciles. Pero déjeme regreso a su pregunta. Yo renuncié a una cosa que llamo el petrocentrismo.
Yo no me dedico a contestarle al presidente por la mañana, al mediodía, por la tarde. Yo me dedico a proponer, porque proponer es fundamental. Criticar sin proponer no tiene ningún tipo de lógica. Y en este sentido lo que yo estoy diciendo es cómo pongo la experiencia que tengo al servicio, por supuesto, de los colombianos y cómo resuelvo los problemas que voy a encontrar. ¿Qué problemas voy a encontrar? El del narcotráfico, que volvió y se tomó el país. En la época de Escobar, Colombia producía 100 toneladas de coca. Hoy producimos 3.000 toneladas de coca. Y ese es el papá del famoso gota a gota. En segundo lugar, la salud. La gente está desesperada haciendo filas 6, 7 horas por un medicamento. Con tecnología, yo vengo de ese mundo, se logra resolverle el problema a los ciudadanos. Y el tercer lugar, obviamente, el de la energía, porque no podemos enfrentar otro racionamiento o no podemos seguir creciendo los precios del gas. Listo. Pero en ese orden de ideas no es necesario aglutinarnos sobre puntos fundamentales, sobre pilares, como lo diría nuestro líder Álvaro Gómez Hurtado. ¿Cuál es su propuesta? ¿En qué nos vamos a centrar? Decirle, mire, con David Luna vamos a sacar la educación, vamos a sacar la salud, porque si algo que es claro es que en un gobierno no se pueden hacer las transformaciones generales que se tienen y se debe focalizar con respecto a algo. ¿Cuál es su aspecto transversal que cree usted que debe cambiar la sociedad colombiana para transformarse? Lo primero es que yo solo me comprometo con lo que soy capaz de cumplir. Ya se lo dije. Prefiero perder una elección antes que salir a decir que voy a hacer algo que sé que no es posible. Lo segundo, ya que mencionó Álvaro Gómez, tan importante líder, yo quiero decirle que lo primero que nos tiene que poner de acuerdo a quienes estamos de acuerdo es proteger la Constitución del año 91. No podemos bajo ninguna circunstancia tolerar, permitir, crear que la tenemos que modificar o que la tenemos que derogar como hoy están proponiendo. Yo sí protejo la Constitución del 91, a mi fuerza pública, a la policía, a la independencia de la justicia, obviamente a algo tan importante como es la independencia de la prensa. Y en tercer lugar, ¿qué quiero hacer yo? Modernizar el país. Yo quiero modernizar el país. Usted no puede seguir teniendo normas del 70, del 80, pero lo que es peor, no le puede seguir pidiendo a los colombianos que hagan una fila de 5 horas para sacar un documento, como pasó con los pasaportes o como pasó con los medicamentos. Y para modernizar el país hay que hablar de educación. Usted no va a modernizar la educación y no va a abrir más cupos si no le mete tecnología. La tecnología no va a reemplazar al profe, pero la tecnología sí va a facilitar el proceso de aprendizaje y que los jóvenes tengan mejor remuneración. El agro, donde Casanare es tan importante para el país en ese sentido, donde, por ejemplo, es esencial el proceso de la revolución de la yuca. Usted necesita tecnificación y obviamente la yuca se convierte en un alimento para alimentar el sector avícola colombiano. Pero ¿usted qué necesita? Formar a los jóvenes para que no abandonen el campo. El llano no puede ser solo proveedor de materia prima. Tenemos que entregar becas sólidas para formar a esos jóvenes en programas técnicos. Y en ese sentido, pues a mí me parece que la infraestructura es esencial, porque es que la infraestructura no puede ser considerada como un lujo. Eso no es para que se muevan, como dicen algunos, los ricos. La vía Pajarito Agua Azul, la vía entre Yopal, Tames, Aravena, por supuesto la famosa Ruta de los Libertadores. Todo es esencial para que vías también terciarias como entre Tamará y Nunchía pues puedan ser una realidad. Ese tipo de cosas, creo yo, son las que impactan y cambian una sociedad. Bueno, David, muy importante, muy chévere lo que se plantea, pero hay una realidad y es que el actual gobierno va a dejar sin plata, no va a haber platica. ¿Cómo solucionar ese principal problema que es el que trunca todos los proyectos y las buenas intenciones de los gobernantes? Mira, casi toca decir por qué no hay plata, porque uno no puede tapar el sol con las manos. Tenemos un papá irresponsable, tenemos un papá que no está llevando a tiempo a los niños al colegio,
Tenemos un papá que no acompaña a los niños a hacer las tareas, pero tenemos un papá que se está gastando más de lo que recibe, que está endeudando la casa más de lo que se puede. Y en ese sentido es muy importante pues ver de qué manera organizamos la billetera, las finanzas. Usted tiene en primer lugar que comenzar por hacer una cirugía muy profunda en el Estado, porque el Estado está entregando miles y miles y miles de millones en contratitis. Había 200.000 contratos de prestación de servicios, hoy tenemos 1.200.000. No hay Estado que aguante eso. Y esos contratos son puros pagos de favores políticos, puros pagos de favores burocráticos. Uno no puede estar entregando los impuestos de los colombianos para que la gente tenga un contratico, para que esos 4 que dependen del contratico vayan y voten por el de turno y el Estado se quiebre. Pero 2, usted no le puede echar mano a los impuestos nuevamente. Los colombianos están hastiados, no nos cabe un impuesto más. Yo no estoy diciendo que vaya a reducirlos, pero tampoco estoy diciendo que voy a crear nuevos. Usted con lo mismo puede hacer más y puede ahorrar por lo menos 50 billones de pesos en el primer año en reducción de burocracia, en aplicación efectiva de los subsidios y 3, obviamente, en generar combatir mejor la duplicidad y la triplicidad de funciones. Entonces, necesitamos recuperar el grado de inversión, pero también necesitamos lograr algo tan importante como es generar un impacto para que las vías se construyan. Y como no hay platica, pues nos va a tocar echar mano de los aliados en el sector privado para lograr que esas también puedan ser una realidad y que los ciudadanos puedan tener esa capacidad. Bueno, doctor David, mil gracias. Y usted acaba de poner un tema bien interesante que puso los nervios de punta de muchos empleados oficiales, que al no tener toda esa cantidad de OPS que, como dice usted, duplican o triplican funciones, pues mucha gente se iría a la calle. ¿Qué decirle a esas personas entonces que tienen miedo que una zarandeada del Estado, o sea, una purga en el Estado, que tienen que hacerla, pues termine afectando sus propios intereses? Pues lo primero es que quien va a ser contratado en el Estado es para que vaya a trabajar, para que vaya a dar resultados. No es para, vuelvo y le repito, tener una corbata y rascarse la barriga desde una hamaca tomando pola. No. Eso en mi gobierno no se va a ver, porque lo que estamos viendo hoy es un descaro total. En segundo lugar, pues van a cortarse los que no se necesiten. Los que se necesiten, pues por supuesto se van a requerir. Y en tercer lugar, alternativas importantes para generar empleos bien remunerados. Mire, le voy a poner solamente un ejemplo. Ya lo dije, vengo del mundo de la tecnología. Yo puedo estar generando en 4 años de gobierno por lo menos 250.000 empleos en jóvenes que tienen talento digital, porque los vamos a formar muy distinto a como los forman hoy, en procesos de máximo 10 meses, a razón de 10 horas diarias, inteligencia artificial, inglés y habilidades blandas. ¿Sabe cuánto se está ganando un pelado de esos conectado desde su casa y contratado en Estados Unidos, en India, en Estonia? $150 la hora. Eso mal contado son 600.000 pesos. Acá tenemos que pensar distinto, y yo lo que propongo son cosas distintas. Yo no propongo ni echar balín para todo el mundo, ni mucho menos enterrar a todo el mundo, ni gritar con todo el mundo, ni insultar a todo el mundo. Acá hay un tipo serio que ha hecho la política decentemente, y los invito nuevamente a que lo revisen en internet. ¿Quién es David Luna? ¿Cómo lo ha hecho David Luna? ¿Por qué lo ha hecho David Luna? Pero acá hay salidas, y el del sentido común. Bueno, Y el que más injusto. Bueno, precandidato, la última pregunta. ¿Sonó Alirio Barrera para que fuera su vicepresidente? ¿Qué hay de cierto en eso? Pues es que el doctor Alirio Barrera y yo tenemos una gran amistad, porque fuimos colegas en el Congreso. Sí, señor. Además de conocerlo, vi su capacidad de trabajo y entendí por qué razón es un hombre de convicciones. A mí siempre me ha parecido una persona 1A, y le he dicho que hagamos política juntos, en equipo, pero
Él me ha dicho pues que está en su proceso de su partido y ya vendrán momentos para volver a conversar. Bueno, ¿cuándo vamos a tener a David Luna en el Casanare? Prontamente, por eso agradezco mucho esta invitación, porque lo que quería era que en varios municipios del Casanare, en varios que conozco, como Monterrey, como Orocué, como Paz de Ariporo, donde estuve instalando infraestructura, como Trinidad, como Villanueva, pues sepan que voy a ir prontamente y ojalá pueda conversar con muchos de ustedes. Bueno, mil gracias. Entonces, precandidato presidencial David Luna, que se expresa a través de los micrófonos de La Voz de Yopal.